Hey, antes de seguir no olvides suscribirte y darle a la campanita, eso nos ayudaría muchísimo. Ahora sí, sigamos con el video. ¿Quién es Pedro? Para responder esa pregunta vamos a tener que retroceder aproximadamente unos 2000 años hacia atrás. Pedro era un humilde pescador que vivía en la casa de su suegra junto con su esposa, en un pueblo llamado Cafarnaúm. Él nunca había asistido a la escuela, por eso de lo único que vivía era de la pesca. Ahora, en realidad su nombre no era Pedro, sino Simón. Fue Jesús quien posteriormente se lo cambia, pero de esto hablaremos en un momentito. Eso sí, desde ahorita le empezaremos a decir Simón, ¿ok? Bueno. Simón era un hombre fuerte, con un carácter bastante impulsivo, pero eso sí, era en general una buena persona, era generoso y sencillo. ¿Pero cómo fue que Simón se unió a Jesús? Pues en realidad sucedió al revés. Fue Jesús quien al iniciar su evangelización se encontraba caminando por el mar de Galilea, cuando de repente vio a dos hermanos, así es, uno era Simón y el otro era Andrés. Al verlos echando las redes al mar, porque recuerden que eran pescadores, se acercó y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente Simón y Andrés dejaron las redes y a partir de ese momento los siguieron. Por cierto, esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 19. Poco después, Jesús va a la casa de Simón y encuentra a la suegra de este muy enferma, así que por amor la cura. Esta curación sería el primer milagro de muchos que vería Simón, y fue así que poco a poco Simón se convertiría en el líder de los apóstoles, ojo, después de Jesús. En una ocasión, por ejemplo, los discípulos se encontraban en medio del mar, el viento pegaba fuerte la barca y de repente vieron un hombre acercarse. ¿Sabes quién era? Exacto, era Jesús. Y Simón, sin pensarlo dos veces, le dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Entonces Simón bajó de la barca y empezó a dar unos pasos sobre el agua, hasta que le dio miedo y se hundió. Fue ahí que Jesús le dijo la famosa frase: qué poca fe tienes. En esta pequeña historia del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 32, nos damos cuenta que, efectivamente, Simón era muy impulsivo, y aún por el miedo le faltaba tener más fe. Sin embargo, en otra ocasión Simón confirma que él debía ser quien lideraría la iglesia de Jesús. Les cuento, sucedió en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo del 13 al 19. Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy? La respuesta de Simón fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue ahí que Jesús le responde algo sorprendente: bienaventurado eres, Simón, porque lo que dijiste no vino de aquí, sino de mi Padre que está en los cielos. Y además también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Magnífico, ¿verdad? En palabras sencillas, fue en este momento que Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, que significa piedra, ya que él sería la piedra de su iglesia, es decir, la base de ella. Además, le da las llaves del reino de los cielos y le dice que todo lo que él haga y diga será ley, porque ya tiene esa autoridad y ese permiso que se lo ha dado el mismísimo Dios. Así fue que Simón Pedro se convirtió en el primer papa de la Iglesia Católica. Pero, ¿Pedro hizo todo bien? Bueno, en primer lugar, solo Jesús y María han sido las únicas personas en la tierra que nunca han pecado. Pedro representa en gran medida a todos nosotros, que queremos seguir a Jesús con todo nuestro corazón, pero que aún así nos equivocamos. Les contaré algo. En el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 33, cuando Jesús les dice a sus discípulos básicamente que lo abandonarán, Pedro le afirma y le reafirma que aunque tuviera que morir, él nunca lo dejaría. Pero Jesús, que conocía todo lo que iba a suceder, le dice: Pedro, no estés muy seguro de ello, porque yo te digo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Esta frase les resulta familiar? Bueno, poco tiempo después, en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo del 69 al 75, cuando llevan arrestado a Jesús y una mujer reconoce a Pedro y le dice que él era uno de sus discípulos, Pedro niega a Jesús. Y no lo hace solo una vez, sino 3 veces, tal como dijo su maestro. Además, y antes de que se me olvide, cuando arrestan a Jesús, es Pedro quien saca la espada y le corta la oreja al soldado. ¿Recuerdan eso, verdad? Está en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo del 10 al 11. ¿Ven? Pedro no fue perfecto, estaba aprendiendo y durante ese proceso se equivocaba. Además, todo esto sucedió antes de Pentecostés, pero eso lo hablaremos en unos segunditos. Por cierto, no se sientan mal, porque cuando Jesús resucita, en una de las ocasiones en las que está con Pedro, le pregunta 3 veces si es que realmente lo ama, y
Las 3 veces Pedro le responde que sí. Esta fue una manera de perdonar esas 3 veces que lo había negado. Además, le encarga nuevamente que guíe a todos los demás. ¿Quieren leerlo? Está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Tiempo después, el día de Pentecostés, por cierto, tenemos todo un video hablando de esto, ahí pueden ir a verlo, el Espíritu Santo se posa sobre los discípulos y es Pedro, quien lleno de él, se para, toma la palabra y fuertemente les habla a todos los que estaban ahí presentes. Fue así que ese día se bautizaron aproximadamente unas 3000 personas. Increíble, ¿verdad? A partir de ahí, Pedro evangelizó en muchos lugares. Ya no tenía miedo ni dudas, porque el Espíritu Santo ya estaba en él y lo guiaba en todo. Recuerden que Pedro es considerado un santo actualmente dentro de nuestra Iglesia Católica. Y bien, ese fue Pedro, un hombre bueno, sencillo y algo impulsivo, que fue aprendiendo poco a poco y con algunos errores todo sobre Dios y el cómo debía guiar a la Iglesia de Jesús. Postdata, Pedro siguió evangelizando durante el resto de su vida, hasta que fue asesinado por defender su fe. Y bueno, ahora sí vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿Cuál era el oficio de Pedro? A. Pescador. B. Carpintero. O C. Cobrador de impuestos. Así es, la respuesta es la A. Pedro era pescador. Pregunta número 2. ¿Cuál de estas características no pertenece a Pedro? A. Impulsivo. B. Sencillo. O C. Sereno. Exactamente, la respuesta es la C. Pedro no era una persona muy serena, que digamos. Y pregunta número 3. Pedro es considerado por la Iglesia como A. Un hombre bueno. B. El primer apóstol. O C. El primer papa. Correcto, la respuesta es la C. Pedro por la Iglesia es considerado como el primer papa de toda la historia. Bien, ahora vamos con la pregunta bonus. ¿Qué pregunta le harías a Pedro si lo tuvieras enfrente? Déjalo ahí en los comentarios. Bueno, eso fue todo por el video. Esperamos que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.